Estamos en el programa Abriendo la Biblia. En esta oportunidad, por la gracia del Señor, continuamos con la temática que desarrollamos en esta hora del día, por la gracia del Señor. Y se encuentra nuestro querido hermano pastor Román Ayala con nosotros para que sigamos hablando de estos temas concernientes a lo que el Señor nos dice en sus sagradas escrituras. Cuando nos introducimos en este libro encontramos muchas enseñanzas y hoy hablaremos de una en especial. Pastor, bienvenido una vez más al programa. ¿Cómo está usted? Le estrecho mi mano dándole un saludo de bienvenida al programa de hoy aquí en Abriendo la Biblia. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Fabián, gustoso y agradecido a Dios de estar nuevamente en el set de Renueva para juntos compartir la palabra de Dios. Amén. Bienvenido. ¿Cómo van las actividades? ¿Cómo va el trabajo allí en su campo? Bueno, te contaré que por la Asociación Sur estamos llevando adelante también la obra del Señor, llevando el evangelismo, las campañas, siempre con los talleres de cocina, talleres de evangelismo, doctrina, profecía. Bueno, hay mucha necesidad de conocer la palabra del Señor en el campo y ahí estamos con los obreros y pastores llevando adelante la obra en la Asociación Sur. Amén, qué bendición. Por la gracia del Señor tenemos esa oportunidad de poder recibir también parte de lo que se realiza allí en este campo de labor donde las almas están sedientas de conocer también a Cristo. Sí, en realidad que lo que vive nuestro mundo ha despertado el sentimiento de muchas personas, ¿no? De conocer, acercarse más a nuestro Señor Jesús, y ahí están los soldaditos del Señor prestos para ir a buscar a estas almas que tienen hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Bueno, pastor, en esta oportunidad, con la gracia del Señor, usted trae un nuevo tema para compartir con la audiencia de Renuevo, una audiencia variada, una audiencia donde hay hermanos, parte de nuestra iglesia, personas que no tienen el conocimiento que por la gracia del Señor nosotros con el paso del tiempo y estudio hemos ido adquiriendo, y ellos están aquí otra vez en este programa para seguir compartiendo en este día que el Señor nos concede de vida y de salud. Cuéntenos cuál es ese tema que vamos a tocar en esta hora del día, con la ayuda del Señor. Sí, bien, hoy hemos preparado un precioso tema. Hablando de la divinidad, vamos a hablar especialmente de una de las personas de la divinidad, el Espíritu Santo. Conocer un poco más a profundidad este tema, ya que hay mucho deseo de conocer más, ¿no? Cada vez temas que emanan de la fuente de la palabra del Señor. Así que este tema tan importante que hemos preparado es el Espíritu Santo. ¡Qué bendición! En dos temáticas anteriores nosotros hemos venido hablando acerca de el Padre, Dios. Hemos hablado acerca de estos personajes que no tienen principio y tampoco tienen final. Y ahora nos encontramos en este nuevo campo de aprendizaje donde nosotros podemos ahora, a través de la palabra del Señor, que es nuestra base, nuestro fundamento, porque, pastor, nosotros no hablamos si no está escrito. Si no está escrito, no es algo que nosotros podamos mantenerlo o fundamentarlo o decirle a las personas, sí, es que así es. Porque tenemos que hablar con un escrito está, nos ha enseñado el Señor. Así es, todo está basado aquí en la palabra del Señor, ¿no? La fuente de toda sabiduría, nuestra guía, nuestra lámpara, nuestra espada, bueno, y muchas virtudes que tiene este libro. Y la virtud más grandiosa de transformar vidas, cambiar a aquellos que la estudian y se profundizan en ella, ¿no? Amén. Bueno, vamos adelante con este programa Abriendo la Biblia con el título del tema. El Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Cuál es el trabajo que desempeña? ¿Y dónde se encuentra en este momento? Inquietudes que nosotros podemos tener ya desde el comienzo de esta temática, donde estará acompañándonos el pastor Román. Acompáñenos a orar para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este momento y sea su palabra tocando y transformando nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por este momento. Tu santa palabra sea guiando nuestros corazones, que la luz que emanas a través de las enseñanzas que has dejado, a través de este ejemplar a disposición de la humanidad, sea transformando, moldeando
y cambiando nuestros corazones. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pastor, con el estudio de hoy, donde podremos hablar con respecto a este ser maravilloso que viene haciendo un trabajo impresionante y profundo también en tu vida. Muy bien, apreciados hermanos, tenemos siempre la inquietud de empezar este tema tan importante porque es parte de la divinidad. Hemos hablado del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, la pregunta sería, ¿quién es el Espíritu Santo? Si abrimos la palabra del Señor en el libro de Hechos, vamos a encontrar en el capítulo 15, el verso 28, que el Espíritu Santo es una persona. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Quién impone carga sobre nosotros? Tiene que ser una persona, ¿verdad? La carga no viene sola, alguien tiene que traer y ponerla sobre nosotros. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo es la que trae sobre nosotros o no impone ninguna carga si nosotros no le damos esa autoridad en nuestro corazón, si no abrimos la puerta para que Él ingrese. Como una persona jamás podremos sentir el efecto de nuestras vidas. Por eso nos dice que el Espíritu Santo tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio de nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios que está en él. Ahí refuerza este texto de 1 de Corintios, capítulo 2, el versículo 11. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Vamos a ver aquí la personalidad que tiene esta persona, diríamos, ¿no? Del Espíritu Santo. Persona porque contiende. Veamos en Génesis capítulo 6, el verso 3. Dijo el Eterno, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así, en sus días serán años. Entonces, no contenderá más mi espíritu con el hombre. Entonces, es como una persona, ¿no? Una personalidad que siempre se contiende cuando hay dos personas, ¿no? En este caso, el Espíritu Santo, como dice, no contenderá más con el hombre cuando él ya no entiende, ya cierra su corazón y ya no da ese espacio a que el poder del Espíritu Santo pueda dirigirlo. Entonces no puede forzar el Espíritu Santo a una contienda, ¿no?, con el ser humano mientras no tenga la voluntad de aceptar, abrir el corazón y dejar que Él guíe su vida. Cuando uno deja este poder entrar en su vida, entonces el Espíritu Santo como personalidad nos va a enseñar. Así nos dice Lucas 12, el versículo 12. Porque el Espíritu Santo nos enseña en la misma hora lo que habremos de decir. Recordemos que cuando tenemos siempre la oportunidad de encontrarnos con alguna persona o encontrarnos con algún hermano, entonces rápidamente viene a nuestra mente textos claves en el momento oportuno para compartir con esa persona. Entonces que el Espíritu Santo nos enseñe el momento, nos da la palabra en su momento adecuado para poder compartir, como si alguien, como dice vulgarmente, alguien nos soplara, ¿no?, un poquito en el oído, que es lo que queremos de decir. Entonces el Espíritu Santo como una personalidad nos enseña. Siendo Dios, el Espíritu Santo conoce la mente del Altísimo. Por lo tanto, en cada oración, sea ya en su favor de los enfermos o otras necesidades, la voluntad de Dios ha de ser respetada. Siempre cuando ponemos nuestro caso en las manos de Dios, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe, entonces vamos a aceptar la voluntad de nuestro Dios a través del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo es una persona también? Porque ella nos convence.
Veamos Juan 16, el versículo 8. Cuando venga el Espíritu, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer. A veces no somos convencidos por una persona de hacer algo, ¿verdad? O dejar de hacer algo. Entonces el Espíritu Santo está allí para ayudarnos y convencernos a hacer y obrar las cosas positivas que Dios desea de todo cristiano. Por eso la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. A veces uno cuando hace una obra dice, yo he ganado una almita. No, solo no hemos hecho la obra. Ahí está ese poder que convence a la persona. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón, acompañada por el poder del Espíritu Santo, vivificará las conciencias y transformará la vida. Qué maravillosa obra mancomunada del ser humano, el agente que lleva la palabra y el poder del Espíritu Santo que convence a la persona de su situación y lleva a cambiar a esta persona. Es una personalidad también porque dirige. Así nos dice Hechos capítulo 13, el verso 2. Un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, a veces pensamos de que nosotros estamos al frente de la obra, pero es el Espíritu Santo, es la personalidad. Es una persona que dirige la obra. Por eso decimos con nosotros o sin nosotros la obra tiene que seguir adelante, porque es Dios, es este poder, esta personalidad del Espíritu Santo que dirige los acontecimientos en la iglesia, nos dirige como rebaño y nos da ese privilegio de poder caminar por aquel sendero que Cristo caminó. El Espíritu Santo es una persona porque va a interceder también por nosotros. Hechos, vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8, el verso 26. Nos dice que además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No? Entonces, muchas veces en nuestra vida hay un abogado, diríamos, ¿no? Que nos va a ayudar a poder escudarnos, diríamos así, ¿no? O ayudarnos o a salir del problema. Entonces el Espíritu Santo es quien también nos ayuda para poder seguir adelante, intercede en la situación que nos encontremos, pero aceptaremos siempre esa voluntad, esa intercesión que Él ha hecho. Tal vez queremos hacer esto por nuestra propia voluntad, pero el Espíritu Santo intercede y decimos, no, esto no es así, o no vayas por aquel lugar, o cualquier pensamiento del ser humano, como dice el sabio, ¿no? Del hombre son las disposiciones del corazón, más el de Jehová guiar sus pasos. Entonces dejemos que el Espíritu Santo interceda en nuestras acciones, en nuestros actos. Es una persona también porque nos inspira, ¿verdad? Siempre el hombre se inspira en algo. Y en este caso dice aquí, 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 21. Porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Qué maravilloso que cuando alguien se pone delante del público o del púlpito o de la iglesia, se deja guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Se deja inspirar por este poder, ¿no? A veces, tal vez el predicador va con ánimo de hacer un tema, pero luego ve al público y el Espíritu Santo lo inspira a dar otro tema, ¿no? Puede ser algo que va a edificar ese momento. Tal vez el Señor conoce de que hay mucha gente nueva que necesita justamente ese mensaje. Entonces el Espíritu Santo nos inspira a hacer en el momento adecuado las cosas que mejor convienen en el plan de la salvación. También el Espíritu Santo como persona santifica. Primera de Pedro capítulo 1, el verso 2 nos dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, ahí está, nos santifica. Si bien es cierto, como dice que el Dios de paz os santifique por completo para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, pero ahí está la personalidad, ahí está el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra santificación. Dice que nuestra santificación es la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con aquellos que se comprometen con Él, a permanecer con Él, con su Hijo y su Espíritu en santa comunión. Entonces hay un compromiso, ¿no?, con la divinidad, y ahí está el Espíritu Santo para poder ayudarnos a seguir adelante en el sendero que decidimos seguir. El Espíritu Santo como persona nos consuela, ¿sí? A veces en un momento difícil, un momento triste, perdimos a un ser querido tal vez, pero ahí está el Espíritu Santo, ayudándonos, nos consuela a soportar el momento que estemos pasando, ¿no? Dice que en toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos, nos sentimos impotentes y solos, se envía al Consolador en respuesta a nuestra oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separar al poder del Espíritu Santo de nosotros. Y donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para ayudarnos, sostenernos, animarnos y consolarnos en el momento frágil que nos toque pasar en nuestra vida. Entonces, en conclusión, como persona, son todas las virtudes que tiene esta persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en esencia. Veamos Hechos capítulo 5, el verso 3 y 4. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducirte a mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu potestad? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces ahí está, dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Y no solamente mintió al Espíritu. O sea, está hablando del Espíritu Santo, pero en este caso termina diciendo, ¿por qué has mentido a Dios? ¿No? Entonces el Espíritu Santo es Dios, es la esencia también de la divinidad. Y como esencia de la divinidad también, el Espíritu Santo tiene atributos así como lo tiene Dios, como Padre, Jesús como Hijo, y ahora el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene los atributos de la divinidad como ser la verdad. Juan 16, el verso 13 nos dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Así es, entonces el Espíritu Santo es verdad. El Espíritu Santo es omnipotente. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, y Él reparte a cada uno en particular como Él quiere, ¿no? Entonces igual, así como Dios es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente, ¿no? Efectúa todas las cosas en todo lugar. Es omnipresente, según Juan 14, el verso 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y ahí David, en el Salmo 139, verso 7, decía: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Si bajare al abismo, hiciera mi lecho allí, ahí también estarás tú, ¿no? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Entonces, la omnipresencia del Espíritu está en todo lugar. Recordemos a Jonás, ¿no?
aún dentro del vientre de este gran pez en las profundidades del mar, ahí está presente también el Espíritu Santo, ¿no? Escuchando la oración y respondiendo también a la oración de Jonás. El Espíritu Santo también es omnisapiente. Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu Santo lo explora todo, aún lo profundo de Dios. Entonces sabe todo lo que está sucediendo, va a suceder, bueno, todo lo que está en el plan de la divinidad. Y también el Espíritu Santo es creador. Job 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, queridos hermanos, esos son los atributos del Espíritu Santo, siendo parte de la divinidad, ¿no? Como Dios, también está allí el Espíritu Santo con las mismas virtudes de la divinidad. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Vamos a ver aquí. En primer lugar, hacer reconocer el señorío de Cristo. Primera de Corintios 12, el verso 3 nos dice, y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, la primera gran obra que hace el Espíritu en nosotros es que reconozcamos a Cristo como dueño y Señor de la humanidad y de todo lo que vemos bajo este cielo. Acerca del Espíritu Santo, Cristo mismo dijo, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre demostrando su amor. Así el Espíritu Santo iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. Entonces vemos que la misión del Espíritu Santo, una de las grandes y primeras misiones, es que reconozcamos a Cristo como nuestro Salvador, como el Señor de todas las cosas. Algo muy importante, ¿qué misión tiene para contigo? Conmigo, ¿qué misión tiene el Espíritu Santo? Vamos a ver aquí, en primer lugar, nos ayuda. En Juan 14, el verso 16 nos dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro ayudador para que esté con vosotros para siempre. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo este caminar en la vida espiritual. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intercesión de la persona de la divinidad, el Espíritu Santo, que iba a venir con gran energía, con plenitud y poder de lo alto. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por eso dice, yo enviaré al Consolador, otro ayudador, el cual estará con nosotros para siempre. ¿Qué otra obra hace el Espíritu en nosotros? Nos trae a la verdad de Cristo. La mentira se puede encontrar en muchos volúmenes, pero la verdad es sencilla. Está plasmada aquí en su palabra. La verdad, como dice aquí en Juan 15, 26. No, dice Juan 15, 26. Pero cuando venga el Espíritu, ¿no? Él testificará de mí. ¿Quién da testimonio, no? De Cristo. Es el Espíritu Santo. ¿Quién va a testificar de que tú has aceptado a Cristo en tu vida? El Espíritu Santo. Así como nos trae a la presencia de Cristo, Él dice, nunca te dejaré huérfano, volveré a vosotros. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Ahora vamos en la comunión de la iglesia. Veamos aquí que guía la operación de su iglesia.
En Hechos capítulo 13, verso 1. Dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y allí navegaron así a Chipre. Entonces vemos, hermanos, cómo el Espíritu Santo ayudó a la iglesia, ¿no? En este caso a ver los grandes obreros, señalar las rutas, los campos que necesitaban. Ahí estaba el Espíritu Santo con la iglesia. Y lo más maravilloso, que el Espíritu Santo equipa a la iglesia con los dones. Mire lo que nos dice Hechos capítulo 2, el verso 38. Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estoy seguro, querido hermano, querido amigo, que tú tienes un don maravilloso, pero tal vez no lo has descubierto. Deja que el Espíritu Santo penetre en tu vida y en el don o el talento que Dios te ha dado puedas servirlo grandemente. 1 Corintios capítulo 12, el verso 7 dice: a cada uno Dios le ha dado manifestación del Espíritu para bien común de la iglesia. A uno le dio palabra de sabiduría, a otro de ciencia, a otros fe, a otros don de sanidad, operación de milagros, don de profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas esas cosas las efectúa uno. Y el mismo Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Qué maravilloso, mire cómo el Espíritu Santo pues ayuda a desarrollar a la iglesia en los diferentes dones y talentos. Necesitamos poner en actividad esos talentos. No seamos como aquel siervo que recibió un talento, un don, fue y lo enterró. Y cuando vino su señor a pedirle cuenta, él solamente entregó lo que recibió. ¿Cuál fue la sentencia? Siervo malo y negligente. Quitarle lo que tiene, dadlo al que tiene más y sacarlo afuera, donde allí será el lloro y el crujir de los dientes. Queridos hermanos y amigos, desenterremos ese talento, desenterremos ese don que tienes, que Dios te ha dado, y ponlo en actividad en tu iglesia para que juntos podamos despertar y llevar adelante este santo ministerio. Los talentos que Cristo confía a su iglesia representan especialmente las bendiciones y los dones impartidos por el Espíritu Santo. Todos los hombres no reciben los mismos dones, pero se promete algún don del Espíritu a cada siervo del Maestro. Así que, hermano, si no has descubierto tu don, ora al Señor para que pueda abrir esa puerta, cambiar ese corazón, desenterrar esos dones y ponerlos en acción, y así tu iglesia va a ser una iglesia viva y eficaz. En conclusión, ¿puedes pecar contra el Espíritu Santo? Veamos lo que nos dice aquí Marcos 3:28. Os aseguro que todos los pecados y blasfemias serán perdonados a los hombres, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será culpado del juicio del Eterno. Entonces veamos aquí, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? En atribuir voluntariamente a Satanás la obra del Espíritu Santo. Supongamos, por ejemplo, que uno presencie la obra especial del Espíritu de Dios, pero tiene evidencia convincente de que la obra está en armonía con las Santas Escrituras, y el Espíritu testifica a su espíritu que todo esto viene de Dios. Pero más tarde cae bajo tentación, lo domina el orgullo, la suficiencia propia o alguna otra característica mala, y rechaza toda la evidencia de su carácter divino y declara que lo que antes reconoció como ser del Espíritu Santo era poder de Satanás. Por medio de ese espíritu es como Dios obra en el corazón humano, y cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu Santo, declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios
puede comunicarse con ellos. Queridos hermanos, nadie necesita considerar este pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de un rechazo persistente a responder a la invitación, al llamado que Dios nos hace, un verdadero arrepentimiento. Si rehusas creer en Jesucristo como vuestro Salvador personal, significa que amáis la atmósfera que rodeó el primer gran apóstata. Elegís esta atmósfera antes que la atmósfera que rodea al Padre y al Hijo, y Dios os permite elegir. Queridos hermanos, cada uno tenemos ese poder de elección, esa fuerza de voluntad, y está en nosotros ejercer o dejarlo. En conclusión, también diríamos que el pecado contra el Espíritu Santo es aquel pecado por el cual tú no quieres confesar o pedir perdón al Señor. Dice, todo pecado es perdonado, pero aquel que no lo confiesas, un solo pecado en tu registro, te limitará o evitará que un día cruce los portales de la santa ciudad. Queridos hermanos, escuchemos la queda vocecita del Espíritu Santo que habla cada día a tu vida, y dejemos que Él nos ayude, que Él nos dirija, que Él interceda, que Él aún todavía nos despierte en este camino que hemos decidido seguir. Que Dios bendiga su palabra y cada uno de nosotros nos animemos y oremos cada día por el bautismo del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra. Amén. Amén. Pastor, hasta ahora venimos hablando acerca de la tercera persona de la divinidad. Estamos hablando acerca de Dios, el Padre, el Hijo y ahora el Espíritu Santo. Teníamos algunas preguntas con respecto a este ser maravilloso. Con respecto a lo que veníamos hablando, ¿está realizando un trabajo la tercera persona de la divinidad en este momento? Así es. Claro, lo sentimos aquí. Nos inspiró a hablar, ¿no? Siempre esta persona del Espíritu Santo está en constante actividad. Como dice, no te dejaré huérfano, enviaré ese ayudador. Yo creo que cada momento necesitamos esa ayuda, de ese poder para poder, hermanos, enfrentar la situación, enfrentar a un enemigo que como león rugiente anda alrededor buscando a quien y no descansa. No descansa, no duerme. Día y noche hace su labor incansable. Nos llega otra pregunta y es, ¿y cómo sé que el Espíritu Santo está trabajando en mi corazón? Muchas personas dicen, no, pero Dios, en la situación en la que estoy, no creo que me acepte. ¿Cómo podría la persona tener esa seguridad que el Espíritu Santo está haciendo una obra en su corazón? Bueno, dijimos que uno de los atributos es convencernos del pecado. Okay. Cuando yo tengo un sentimiento de culpa en mi vida, en mi corazón, es porque no he dado ese paso a la invitación del Espíritu Santo. O sea, no me he arrepentido, no he hecho una conversión. Entonces ese sentimiento de culpa impide que el Espíritu Santo trabaje en mi ser, ¿no? Como dice, no he abierto, ¿no?, la puerta de mi corazón. Dice que la escoria de este mundo es la que impide abrir la puerta de nuestro corazón a Dios, al poder del Espíritu Santo. Entonces la evidencia es clara. Si tú no sientes nada por las cosas de Dios, ánimo de orar, ánimo de estudiar tu Biblia, de venir a la iglesia, entonces, ¿qué poder está guiando tu vida? ¿No? Recordemos que hay dos poderes antagónicos, ¿no? Claro. La de Dios, la divinidad, el bien y el mal, ¿no? Correcto. Y cada uno elige eso, ¿no? Ya la persona toma la decisión a quién quiere seguir, porque nadie puede servir a dos señores, también nos hace mención la Sagrada Escritura. Y otra pregunta que nos llegaba es, ¿el Espíritu Santo se irá de la tierra en algún momento? Bueno, si miramos la palabra del Señor, yo creo que el Espíritu Santo, igual que Dios, siempre están, como dices, omnipresente y omnipotente. Yo creo que abandonar este mundo no es la misión, salvo ya cuando, lleve a sus escogidos, ¿no? Lleve a sus escogidos, ya el mundo quedará pues aquí atado, Satanás y toda la gente impía. Creo que ahí el Espíritu Santo no va a tener ni arte ni parte en la tierra, pero sí creemos que hasta que vayamos, Él va a estar siempre en nosotros, presente en el pueblo, ¿no?
Porque recordemos que en la etapa final pues se dará el fuerte pregón, ¿no? Y tenemos que darlo investidos con el poder del Espíritu Santo. Hasta el final de la historia de esta tierra estará obrando aquí con nosotros, con el pueblo de Dios más que todo, ¿no? Un ser maravilloso encomendado por Cristo. Recordamos nosotros también una expresión que encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, cuando los discípulos estaban allí angustiados, tristes, veían que Cristo partía de la tierra y los ángeles le dicen: no os preocupéis, este mismo Jesús que has visto ir al cielo volverá. Pero el Señor, antes de que se fuera, les hizo una promesa a los discípulos también. Yo creo que usted nos podría comentar algo pequeñito con respecto a ese acontecimiento del aposento alto. Claro, cuando Cristo dice: no los dejaré huérfanos, enviaré el ayudador o el consolador. Y si bien es cierto, mira que casi 500, 600 personas despiden a Cristo, ¿no? Pero ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? 120 nada más. 120 que estaban, ¿no?, unidos, según mismo sentir, tenían todas las cosas en común, nadie decía: mira, esto es mío. No había esa discusión tal vez que había aún en la presencia de Cristo. Entonces fue la unidad la que llevó a que el poder del Espíritu Santo sea manifestado, ¿no?, a los discípulos. Recordamos también que era un cumplimiento, ¿no?, 40, 50 días después, el Pentecostés, ocasión de que ellos reciben, ¿no?, la lluvia temprana, el poder del Espíritu Santo, lo cual pues hace conmover al mundo y ganar miles de almas a través de este poder para Cristo. Entonces esa experiencia la vamos a tener nosotros también cuando recibamos la lluvia tardía, ¿no? Amén. Entonces haremos muchas cosas que hoy no las podemos hacer tal vez. Amén. Pastor, una última pregunta que teníamos aquí es: ¿y cómo debe estar la persona para poder recibir el poder del Espíritu Santo? Porque hasta donde nosotros hemos podido recibir conocimiento de acuerdo a lo que nos dice la palabra, nadie que no esté activo lo va a recibir. ¿Cómo debe estar esa persona para recibir este poder? Bueno, creo que hay en resumen diríamos, fuerza de voluntad. Si no hay voluntad, nunca vamos a recibir este poder, porque vamos a poder a poner un ejemplo. Usted dice, por ejemplo, el papá le dice: Luisito, ve a comprar el pan. Pero Luisito no tiene voluntad y no va a comprar el pan, ¿no? Al final viene la amenaza, ¿no? Luisito, a comprar el pan, si no te castigo. Entonces va a salir a comprar el pan, pero va a ir a la primera panadería, el pan de ayer, no sé de cuándo, y lo pone ahí a la mesa. Entonces cuando va a desayunar va a encontrar un pan frío, duro, qué sé yo, ¿no? Cuando no hay voluntad de hacer las cosas, creo que nada puede ser bueno en nosotros. Si no hay voluntad de la persona de abrir su corazón al Señor, entonces jamás ese poder va a obrar en nosotros. ¿Por qué? Hay que darle la bienvenida, ¿no?, a tu ser, a nuestro corazón, a nuestra mente. Dejar que, como dice aquí, que una de las virtudes en nosotros es convencernos, ¿no?, convencernos de pecado. Sentir que soy pecador, que necesito un Salvador. Y cuando cedo a esa invitación, a ese poder, entonces, hermano, vamos a ver un cambio en nosotros, un cambio en nuestra vida. De lo contrario, pues, seguiremos siendo los mismos y nunca veremos un cambio, ¿no?, porque no hemos dado paso a ese poder. Estar dispuestos a recibirlo. Amigos, en el transcurso de esta temática que hemos desarrollado hoy, venimos hablando acerca de un poder maravilloso que el Señor desea concederte también a ti. Es la unción del Espíritu Santo, una promesa que fue hecha hace muchos años atrás. Hoy hemos traído la labor que desempeña este ser maravilloso, los atributos que tiene como la tercera persona de la divinidad. Esperamos que en tu vida este poder maravilloso, este ser, siga trabajando en tu corazón. Y hoy ha sido ese momento, porque si te has quedado hasta el final de este tema, es porque el Espíritu Santo ha tocado tu corazón para que escucharas la palabra del Señor. Pastor, un mensaje más que traemos a la audiencia, solamente son incentivos a que más personas busquen a Cristo, busquen conocer más de lo que está aquí en este ejemplar que todavía no se nos prohíbe utilizar. Todavía tenemos la libertad religiosa para llegar y abrirlo
y buscar los tesoros escondidos, pastor. Sí, por supuesto, por eso invitamos que en este espacio, cuando prendas Renueva, te conectes en este espacio, lo hagas con tu cuadernito y tu lapicero para anotar los textos, ¿no? Claro, porque luego importantísimo. decimos, ¿dónde está? ¿Dónde lo ubico? ¿No? Y estamos perdidos, pero gracias a Renueva por este espacio tan importante que llega a los hogares, llega a los corazones. Invitarlos también que lo puedan ustedes plasmar en un escrito, volver a repasarlo y compartirlo con aquellos que lo necesitan. Y sabemos que si ingresan van a encontrar más cosas todavía. Así es. Esto solamente son una motivación, algo que te lleve a ti a seguir adelante, seguir estudiando. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga tu vida, mi amigo. Y este día sea ese día de no cerrar la puerta al Espíritu Santo, sino abrir la puerta de nuestro corazón, permitir que si este mensaje ha llegado a tu vida y ha hecho eco en tu corazón, es porque el Espíritu Santo está trabajando. No es nuestro mensaje, no es el mensaje del pastor, es el mensaje de Dios utilizando instrumentos humanos. Así que Dios guíe cada una de las cosas que hagas y hoy sea ese momento. Te invito a que nos acompañes a orar para que sea el Señor sellando este mensaje en tu corazón. Pastor, acompáñenos a orar. Oremos, te damos gracias, Señor, por darnos este importante tema, conocer más a la divinidad, a estos seres celestiales, Señor. Hoy hemos visto más al Espíritu Santo, una persona, Señor, con muchas virtudes, cualidades para que cada uno de nosotros podamos desarrollar, aferrarnos de Él. Dejarnos guiar, Señor, para que en este sendero que decidimos seguir, hagamos siempre las cosas buenas, que nuestro registro sea siempre, Señor, llenado de cosas positivas que a ti te agradan, y dejemos que este poder guíe, Señor, a tu iglesia, guíe, Señor, aún los destinos de este mundo. Oramos, Señor, para que este poder nos bautice a cada uno de nosotros y podamos prepararnos cada día. Amén. Bendice a tus hijos allí en sus hogares, que a través de esta plataforma, Señor, permiten llegar a sus corazones y tu poder del Espíritu Santo plasme en sus corazones esas verdades, lo acepten y lo compartan con aquellos que lo necesitan. Oh Señor, oramos por Renueva, que siga adelante, Señor, en estos programas, llevando tu palabra a las mentes y los corazones de la sociedad, Señor, que hoy día tal vez perece sin Dios y sin esperanza. Amén. Señor, estas súplicas te imploramos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. En el curso de este día hemos podido compartir un mensaje más. Estuvo con nosotros el pastor Román Ayala hablando acerca de el Espíritu Santo y el trabajo que realiza hoy, mientras todavía existe algo que se llama gracia, por la bendición del cielo. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Le esperamos en el próximo programa con la ayuda del Señor y mucho ánimo. Lleve nuestros saludos a su campo de trabajo y siempre con buen ánimo, mirando a Cristo y llevando como mensajero, como instrumento en sus manos, el mensaje a las almas que están sedientas y hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Muy bien, Fabián, muchas gracias por la invitación, por tener parte también en este espacio. Muchas bendiciones para nuestros oyentes y sigan adelante, siempre conectados con Renueva TV. Dios los bendiga. Amén. Estuvo con nosotros el pastor Román compartiendo estos temas relacionados a la labor del Espíritu Santo en nuestro corazón. Esto fue Abriendo la Biblia.